Bienvenidos a Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer el análisis de la obra Noticia de un secuestro, una de las mejores obras periodísticas que he leído, escrita por el periodista Gabriel García Márquez, también Premio Nobel de Literatura. Quiero decirles que me impresionó mucho cuando leí la historia, porque yo estaba acostumbrada a leer otro tipo de obras de García Márquez, como Cien años de soledad, ese tipo de obras más trabajadas metafóricamente y literariamente. Pero cuando leí Noticias de un secuestro, es prácticamente una crónica periodística muy bien narrada, con detalles muy específicos que reflejan el gran trabajo de investigación que realizó Gabriel García Márquez. De hecho, le tomó 3 años reconstruir lo que está narrado en este libro. Imagínense 3 años para lograr encontrar todas las piezas del enorme rompecabezas que fue el caso de los extraditables. El libro nos habla precisamente acerca de Pablo Escobar y su grupo de matones, quienes iban a ser extraditados de Colombia, debido a que antes de que el presidente Gaviria asumiera, se había firmado un decreto de extradición a los Estados Unidos, porque ellos eran narcotraficantes. Entonces, como no querían ser extraditados, porque evidentemente le tenían miedo a los tribunales norteamericanos, y sabían que con todo su dinero no podían comprar a estos tribunales, entonces ellos deciden realizar al unísono 10 secuestros en toda Colombia. Secuestraron a 10 personas vinculadas con los medios de comunicación, a periodistas, sonidistas, camarógrafos, jefes de medios, esto con el objetivo de causar mucho ruido comunicacional, porque evidentemente ellos sabían que como estas personas eran periodistas, sí o sí iba a ser cubierto por la prensa estos 10 secuestros. Básicamente, estos secuestros fueron perpetrados en 1990 por Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, y el objetivo era, como les decía, forzar al gobierno de Colombia a firmar un tratado de no extradición. Pero obviamente ya el gobierno de Colombia había firmado un tratado de extradición. Entonces ellos lo que querían era una reversión del tratado, ejerciendo presión por medio de la captura de estas 10 personas. Evidentemente el objetivo, yo creo, original no era asesinarlos. Desafortunadamente, pues debido a que la policía decide tratar de liberar a alguno de los rehenes, es que accidentalmente se cree que la policía mata a una de las 10 secuestradas, que era Diana Turbay, que era la hija del expresidente de Colombia, y el cartel de Medellín, como respuesta a esta reacción, es que mata a Marina, que era otra de las periodistas que estaban secuestradas. Entonces, el eslogan de los extraditables realmente me erizó los pelos, porque era: preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Y esto demuestra que estos hombres no se andaban con juego, estaban dispuestos a matar, si era necesario, a miles de colombianos, con el único objetivo de que ellos no fueran extraditados y que siguieran disfrutando tristemente de todos los beneficios que le daban los tribunales en Latinoamérica. Y digo tristemente porque yo creo que esta obra es reflejo de problemas que tenemos obviamente en esta área del mundo, y no debería ser así. Bueno, hablemos un poquito de la persona que escribió este libro, que es Gabriel García Márquez. Es un colombiano que nació en Aracataca en 1928, periodista de profesión, además abogado, que fungió como corresponsal en su país y también en los Estados Unidos. Se hizo muy famoso con su obra Cien años de soledad, y luego con otras obras como El otoño de un patriarca o Memorias de mis putas tristes. Lo que me parece sorprendente de Noticia de un secuestro es que cuando lo lees, te parece sentir en la piel todo el dolor y todo el miedo que tenían las personas secuestradas. Cuando yo lo estaba leyendo, realmente sentía que estaba en el lugar, en ese cuartito donde estaban las personas que acababan de secuestrar, con las grandes dificultades de tener un solo baño, de dormir en un colchón, de tener a sus secuestradores prácticamente enfrente de ella, con un arma empuñándola. Entonces realmente yo creo que García Márquez transmite esa sensación de encerramiento, esa sensación de impotencia. Además reconstruye muy bien los personajes. Me gustó que cuando García Márquez describía a cada una de las personas que fueron secuestradas, me daba la sensación de estarlas conociendo, a tal punto que después fui a buscar fotos, porque realmente quería ver si realmente García Márquez había logrado con sus descripciones acercarse a cómo eran físicamente los personajes. Y quiero decirles que realmente yo creo que lo hizo de manera magistral.
Ahora, ¿cómo inicia el libro? El libro inicia con el secuestro de Maruja Pachón, que era la directora de la revista Fonsín, y de su cuñada Beatriz, que fungía como su secretaria personal. Sucede que ellas están terminando toda la jornada laboral, van saliendo, se dirigen a su casa y de pronto se realiza el secuestro. La intersectan varios vehículos y es ahí cuando ellas son secuestradas y llevadas a otro lugar que en ese momento ellas pues no sabían. Pero al mismo tiempo también se estaban produciendo otros secuestros en toda Colombia, porque estos secuestros eran parte del gran plan que tenían los extraditables. Entonces aquí se describe muy bien cómo la golpean, cómo la llevan amarradas, cómo le tapan la cara, cómo pasaron los retenes, porque le advierten que si alguna grita, llora o se mueve, las van a matar inmediatamente. Obviamente esto lo estoy suavizando en palabras, pero hay palabras más fuertes en el libro. Y es porque al final recordemos que esto es una crónica y lo que intentó García Márquez es tratar de retratar lo más fielmente posible los diálogos. Bueno, después que nosotros vemos que se produce el secuestro de Maruja Pachón y de Beatriz, también nos damos cuenta que Marina Montoya, que es la hermana del secretario general de la República, también había sido secuestrada 2 meses antes. Y nos damos cuenta que al mismo tiempo que estaban siendo secuestradas estas 2 mujeres, se había secuestrado a Diana Iturbay, que era la hija del expresidente de Colombia, y también Francisco Santos, que era el jefe de redacción del diario El Tiempo. Incluso hay un dato interesante, y es que los secuestradores de Maruja y de Beatriz le dicen que simplemente las quieren para llevarle un comunicado al gobierno. Pero de pronto la cosa se complica y nos damos cuenta que ya no las van a liberar. Entonces vemos también cómo su marido, Alberto Villamizar, que él era el hermano de Beatriz, un político muy reconocido, se da cuenta que secuestraron a Maruja, que es su esposa, y también a su hermana. Y vemos cómo los 2 esposos están en el lugar donde se realizó el secuestro, donde ellos de hecho habían dejado tirado, herido al chofer, quien al final muere. Entonces ellos se presentan en el lugar, un poco yo creo sin poder comprender al inicio la dimensión de la tortura que iba a iniciar para esta familia y para todas las familias de las personas que habían sido secuestradas. Porque un poco investigando sobre este tema y sobre el tema de los secuestros, realmente me impactó mucho ver los testimonios de los secuestrados cuando ellos contaban que era terrible porque prácticamente no recibían noticias del exterior, entonces ellos no sabían qué había pasado con su familia, o sea, obviamente imaginaban que su familia estaba súper preocupada, pero obviamente ellos prácticamente no tenían acceso a información del exterior. Algunos sí, como en el caso de Francisco, yo siento que tenía unos secuestradores un poco más dóciles y le permitían tener periódicos, oír la radio, pero otros, como por ejemplo Beatriz y Maruja, la pasaron súper mal, porque estaban en un cuartito y ahí tenían muy cerca de ellas a las personas que las habían secuestrado, las estaban encañonando, ellas compartían el mismo colchón. Y aquí vemos también cómo los lazos entre estas 2 mujeres se fortalecen y también crean un lazo con Marina. Entonces vamos a lo largo de la historia viendo todos los esfuerzos que hacen los familiares porque se logre la ansiada liberación. Y recordemos que para que el grupo de Pablo Escobar liberara a estas personas, una de las condiciones que ellos tenían es que se derogara o se anulara el decreto de extradición. Entonces por eso las familias estaban enfrentadas en ese momento con el gobierno, porque antes del secuestro el mismo esposo de Maruja había apoyado la extradición, pero evidentemente cuando ya secuestran a un familiar tuyo las cosas cambian. Entonces ya él no apoyaba la extradición porque eso significaba obviamente el asesinato de su esposo y de su hermana. Entonces también vemos tristemente que aunque la familia de Diana Iturbay hizo mucha presión para que no se intentara rescatar a su hija, al final el presidente Gaviria opta con las fuerzas policiales en rescatarlas porque habían logrado encontrar el lugar donde la tenían. Y desafortunadamente en ese operativo, por confusión, la policía la asesina porque se produce una balacera. Entonces salen huyendo y desafortunadamente a ella la matan. Entonces, luego que se produce esta muerte, un poco molesto, los secuestradores por lo que había ocurrido matan a Marina. Son 2 de las víctimas de esta oleada de secuestro que asoló Colombia.
Y es cuando entonces, por toda la presión internacional y de los familiares, es que se autoriza la no extradición de Pablo Escobar. En ese punto incluso vemos cómo Pablo Escobar negocia directamente con el esposo de Maruja y ellos se comunicaban a través de cartas. Entonces Pablo Escobar era muy desconfiado, no le gustaba usar el teléfono y al final lo que amarran es que no será extraditado y que va a cumplir prisión en una cárcel prácticamente que era un hotel, o sea, hecha la medida para él y todos sus secuaces. No obstante, al final esto no se cumple porque no sé si ustedes recuerdan que cuando Pablo Escobar intenta escapar, los estadounidenses logran encontrarlo y lo matan porque él le hace una llamada a su hijo y es esa llamada la que es rastreada y al final a él lo asesinan. Entonces, básicamente yo creo que esto es un relato muy profundo y desgarrador de las terribles consecuencias del narcotráfico en una sociedad. Yo quiero decir que aunque estos casos fueron los más famosos, realmente hubo miles y miles de colombianos que fueron asesinados durante la época de los extraditables. No fue un colombiano, dos colombianos. Lo que pasa es que estas 10 personas que secuestraron al unísono tenían mucho peso social, mucha visibilidad, porque eran periodistas la mayoría. Entonces ese nivel de exposición, que era lo que quería Pablo Escobar, no lo tuvieron otras personas, pero en realidad Pablo Escobar asesinó a miles y miles y miles de colombianos. Incluso es descrito en el libro como un hombre despiadado, o sea, él en realidad no tenía sentimientos. Incluso la mamá de Diana le escribía cartas a él pidiéndole que por favor tuviera piedad de su familia, de su hija. Y hay una entrevista que le hacen a uno de sus secuaces que se llamaba Popeye y él dice que cuando Pablo recibía las cartas ni se inmutaba, o sea, realmente era un hombre cruel. Y eso es lo que vemos a lo largo de la historia, ¿no? Todas estas mujeres que están intentando sobrevivir, todas estas personas en situaciones casi infrahumanas, maltratadas, golpeadas, en estado de terror. Imagínense que te secuestren, te tengan retenida, no sabes qué va a pasar contigo. Entonces precisamente para eso es que se escribió esta obra. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero fue Maruja Pachón y su esposa quienes le pidieron a García Márquez que escribiera este libro. E inicialmente el libro solo iba a contener la historia de Maruja y de Beatriz, pero dice García Márquez que cuando él vio la dimensión del libro, le sintió que él estaba actuando mal en solo contar una de las historias, porque realmente habían estado 10 historias engarzadas al mismo tiempo. Y obviamente para García Márquez era una labor titánica, porque no solo era buscar a todas estas personas que habían estado secuestradas, sino era lograr que estas personas se abrieran y le contaran las condiciones del secuestro, lo que prácticamente era revivir todos esos momentos de terror que durante muchísimos meses ellos sufrieron. Entonces García Márquez cuenta que para él fue muy difícil hacer todas esas entrevistas y obviamente, y no me sorprende, una de las más difíciles fue la que le hizo a la mamá de Diana Iturbay, quien fue asesinada por error en un operativo que pretendía rescatarla. Bueno, y básicamente a rasgos generales de esto trata la obra Noticia de un secuestro. No quiero dar más detalles porque en realidad debes de leer la obra e ir descubriendo todas esas características muy particulares de cada uno de estos 10 secuestros muy famosos y sonados. Pero sí, con esto te das una idea general de qué trata la obra. La verdad es que se disfruta en el sentido de que sientes que estás viviendo el temor de los personajes en todo momento. Yo diría que es una novela bastante cruda. Si estás en un mal estado de ánimo, no la leas, porque en realidad hasta sufres con los personajes. Es muy doloroso ver todo el esfuerzo que hacían las familias por rescatar a sus familiares y que al final, en muchos casos, esto tuvo un final trágico. En un siguiente tutorial vamos a hablar un poquito de los personajes que intervienen en la obra y te voy a dar mi opinión personal sobre Noticia de un secuestro y el trabajo periodístico que hizo Gabriel García Márquez. Por favor, suscríbete a mi canal y comparte mis videos con tus amigos y familiares. Muchas gracias al Hotel Lomas del Valle por brindarnos la oportunidad de utilizar sus instalaciones para grabar nuestros videos. Abajo te voy a dejar en la descripción el Facebook de este sitio y también el número telefónico por si quieres hacer tus propias reservaciones. Adiós.